El terrorismo no pregunta de qué lado son, sino que el terrorismo ataca a todos por igual. El terrorismo es cosa de todos. Aquí no, más pagan justo por pecadores. De manera que la situación es muy irracional al dar esa orden. Y tenemos la experiencia, todo el mundo la tiene, de que los comandos árabes, procedentes ya sea de Arafat o comandos tibios, son realmente tenebrosos, peligrosos. De manera que yo creo que esto va a poner en tensión al mundo entero y me imagino que debe resultar contraproducente para la imagen del mismo Saddam Hussein, que creo que ya no le interesa su imagen. Ya no le interesa, y tal es así que ya los diplomáticos y gobernantes norteamericanos, como así de otras capitales del mundo, señalan que Saddam Hussein quiere la guerra. Esa es la definición en última instancia que ha llegado a nuestros estereotipos, y Saddam Hussein quiere la guerra. ¿Y por qué? ¿Se dice por qué hay analistas que han logrado por las actitudes de él? No, pero ¿por qué quiere la guerra? Que la quiere eso desde que invadió Kuwait, cuando se le dijo que tenía que desocuparlo si no habría peligro de guerra. Pero ahora, ¿por qué él quiere la guerra? ¿A qué se debe? ¿Qué necesita? ¿Expansión? ¿Necesita controlar el petróleo del mundo? ¿Se volvió loco y quiere ser amo del mundo? ¿Y cuál es la razón por la cual una persona, un ser humano, racional como se supone que somos los humanos, puede pretender envolver al mundo en un conflicto que se sabe cuándo comienza, pero nunca ni cómo ni cuándo termina? Ni las consecuencias que tiene. Obvio. Aquí hay dos posiciones. Por un lado, la comercial. La comercial, dijéramos, a nivel internacional, que es la posición geográfica de Irak en relación al Golfo Pérsico, ¿no? El estrecho de Bermud, la posición de Kuwait, que es muy puntual en relación al embarque de petróleo, a la salida del petróleo iraquí. Los oleoductos iraquí están en lugares donde están bloqueados en este momento. Su salida es por mar. Pero están bloqueados a raíz de la situación conflicto derivada del mismo Irak. Porque Irak. antes nunca tuvo problema de embarque de su petróleo. Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Está también la pretensión iraquí de invadir Israel. O sea, esto es más o menos como que si tenemos una pelea entre los dos, y antes de empezar la pelea yo salgo y le pego una bofetada al control. Eso no tiene nada que ver en esto. Y eso es lo que quiere hacer Saddam Hussein. Si antes de empezar la pelea con la fuerza multinacional que le integran 28 naciones, proyecta atacar a Israel, y lo ha dicho y lo ha sostenido. Israel también ha dado a conocer al mundo que está preparado para este combate. Pero los detalles están contenidos en estos comunicados cablegráficos que tenemos en nuestro escritorio y que vamos a escuchar en la voz de nuestro conductor del programa, don Gavito Hernández y don Luis Rodríguez. Bueno, podemos, Lucho, empezar porque aquí tenemos pero cualquier cantidad. Los teletipos incesantemente traen informaciones. De Ginebra, por ejemplo, la Oficina de Naciones Unidas para la Asistencia en caso de catástrofe pidió hoy a los gobiernos que procuren medios de transporte para enviar material de ayuda al Golfo de acuerdo con el plan de acción humanitaria previsto por dicho organismo en caso de guerra. Según Mohamed Esafi, representante de esta organización que coordina la asistencia de las agencias de Naciones Unidas a la región del Golfo, el transporte de asistencia humanitaria será muy difícil en vuelos comerciales en caso de que estalle un conflicto bélico, obvio. Indicó que el plan de emergencia elaborado prevé el envío de medicamentos, alimentos y material de primeros auxilios a la región, por lo que es preciso disponer de los medios para que la ayuda llegue a su destino en aviones gubernamentales. Es interesante esta nota porque va a ser difícil el movimiento. O sea, la ayuda para llegar con medicamentos va a ser difícil, de manera que esto tienen que tenerlo muy bien planificado. ¿Qué novedad hay, Lucho Rodríguez? De Egipto, que era importante, porque Egipto se ha mantenido un poquitito silencioso respecto a las reacciones con los acontecimientos. En el Cairo se dice que Egipto incrementó hoy las medidas de seguridad en sus fronteras y a lo largo del Canal de Suez, anticipándose a un posible conflicto en el Golfo Pérsico, mientras los egipcios se aprovisionaban de arroz, azúcar y otros alimentos básicos. El Cairo se encuentra a unos 800 kilómetros de la frontera iraquí, por lo que se considera que está fuera del alcance de las armas convencionales de Irak. Hay que decir que los misiles que tienen los iraquíes tienen un alcance de 700 kilómetros solamente. Digo solamente entre comillas, ¿no? Pero por lo menos Egipto se considera fuera del alcance. Sin embargo, dice el cable, existen temores de que Egipto pueda ser objeto de ataques terroristas por parte de los partidarios del presidente iraquí, Saddam Hussein, debido a su alianza, la de Egipto, con la coalición encabezada por Estados Unidos contra Irak. Muy bien, continuamos en este recuento noticioso de lo que ha pasado en este día 15 de enero, fecha clave para los acontecimientos mundiales. Vamos a hacer inmediatamente un alto a nuestra entrega informativa, pero antes de ello, sin duda,
vamos a un avance de los hechos que ya vienen con el editor de la revista de la tarde, José Miguel Riveros. Gracias, Pancho. Tenemos enseguida, tras la pausa comercial, declaraciones del general en retiro Agustín Toro Dávila, quien expresó que en caso de una conflagración en el Medio Oriente, una sola cosa va a ser breve en esa guerra, que es la ofensiva aérea de la fuerza multinacional. Sale con la entrega informativa de la revista de la tarde. Si estalla una guerra en el Medio Oriente, lo único breve será la ofensiva aérea de la fuerza multinacional. Distinto será consolidar la liberación del territorio kuwaití, hoy en manos de Irak. Esta opinión pertenece al general retirado Agustín Toro Dávila, experto militar del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. El general Toro Dávila cree que, aun cuando el poderío de Estados Unidos y las potencias aliadas es superior cualitativamente al de Irak, habrá un enorme costo de vidas humanas. El experto se refirió en detalle a la duración aproximada que tendría la guerra, refutando las apreciaciones optimistas. Lo que puede ser breve, indudablemente, es la acción de bombardeos, ya sea por aviones o por misiles de larga distancia, para destruir las instalaciones militares e industriales importantes en Irak. Y una respuesta, indudablemente, de Irak hacia Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Eso puede ser corto. En el supuesto caso de querer invadir Irak, como sería la única forma de terminar la guerra definitivamente, eso no va a ser corto, va a ser largo. Por lo demás, en una guerra no es tanto importante lo que dura el conflicto, sino lo que duran las consecuencias del conflicto. Y esta situación tendría en tensión al Medio Oriente por largo tiempo. En este cuadro se inserta la correlación de fuerzas que hay en la zona de guerra. Irak opone más de 600.000 soldados, además de su fuerza aérea, contra los 700.000 hombres de la fuerza multinacional. Si en aviación los iraquíes son superados ampliamente en fuerzas terrestres como tanques, artillería y misiles, incluso tienen una leve ventaja sobre los aliados. El uso de este enorme arsenal tendría efectos devastadores en el medio ambiente, según explicó el general Toro Dávila. Existe la posibilidad que Hussein ataque a Israel, y en este caso el conflicto crecería. A juicio del experto, lo único que cabe estar seguro es que solo el primer ataque aéreo será corto, pero nadie puede asegurar qué pasará más adelante. En la zona se encuentra el 10% de las reservas de petróleo de todo el mundo. Sobre las consecuencias ecológicas, consultamos la opinión del señor Juan López de Ugalde, especialista de la organización internacional Greenpeace. Se calcula que en Kuwait hay aproximadamente 1.000 pozos petrolíferos, lo cual la, explosión o la voladura de estos pozos traería como consecuencia la formación de una nube de gases contaminantes, y esta nube, en primer lugar, impediría la entrada de la radiación solar en la zona, con lo cual se calcula que se produciría una disminución de la temperatura en 20 grados en la región. Esto tendría efectos también sobre la climatología de regiones más alejadas del Golfo, como es el caso de Asia, y podría tener consecuencias sobre la dirección de los vientos monzónicos, y esto indudablemente afectaría también a la agricultura de millones de personas en Asia. Por otro lado, esta nube se acabaría expandiendo por todo el planeta. Se calcula que tardaría aproximadamente un mes, y estos agentes contaminantes lo que harían sería básicamente incrementar lo que se conoce como el efecto invernadero, es decir, el recalentamiento global del planeta. Sería un vertido, se calcula, de unos 9 millones de litros de petróleo por día, lo que dejaría pequeño el accidente del petrolero de ExxonMobil. Se calcula que los efectos devastadores podrían ser entre 10 y 100 veces superiores de esta marea negra a la marea negra causada por el Exxon Valdez. Todos los capitulación nos creen que una demostración. Nuestro diario presenta un artículo sobre el tema hoy en primera plana, escrito por la corresponsal especial la Miss Andoni desde Bagdad, capital de Irak. Después de su reunión con el señor Pérez de Cuellar, el presidente iraquí Saddam Hussein dijo a periodistas iraquíes que ahora la política de su gobierno en cuanto a Kuwait no es negociable. Para luchar por defender la ocupación iraquí de Kuwait. Fue casi una declaración de guerra, dijo nuestro corresponsal Andoni. Maquimix Radio. De ataque, y en todo caso puede ocurrir también que sea el riesgo grave de que se produzca un accidente. No obstante, hasta ahora, Ortega no dio a conocer el contenido de su plan.
El gobierno de Chile refutó los rumores de que se preparaba a buscarse a la acción de citar a culpables de la violación de los derechos humanos durante la dictadura pinochetista. Arelis Pérez expresó que los especialistas cubanos continúan su trabajo como si no estuvieran ante peligro alguno. 38 minutos, la hora oficial para el Ecuador continental. Una información desde Darán, en Arabia Saudí, señala que la llama de la paz sigue encendida en Arabia Saudí, mientras las fuerzas nacionales y aliadas se encuentran ya preparadas para entrar en combate a partir de unos cuantos minutos, cuando vence el ultimátum a Irak. Un grupo de 37 médicos y enfermeras del ejército húngaro llegaron ya a Darán, destinados a uno de los hospitales de la ciudad, dijo un oficial sanitario. Se trata del primer contingente de ese país que se suma a las fuerzas internacionales en Arabia Saudí. Uno de los rotativos indica hoy que tras el fracaso de la misión de paz del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, en Bagdad, el presidente iraquí Saddam Hussein parece invitar al mundo a la guerra, aunque no se descarta un gesto de última hora, lo cual esperamos. A pesar de sus desequilibrios personales, se cree que Saddam Hussein es un hombre al que le gustan las sorpresas y aparecer como un ganador, al menos para sí mismo, según afirma un periódico, el cual añade que se podría esperar de él cualquier cosa en unos cuantos segundos. A medida que las posibilidades de que estalle una guerra se aproximan, los residentes de los países del Golfo Pérsico sellaban sus casas para defenderse de un posible ataque con armas químicas, mientras que los aeropuertos europeos intensificaban sus medidas de seguridad para hacer frente a posibles atentados terroristas, de los cuales no hemos tenido información alguna. Grupos políticos musulmanes en Amán, Jordania, amenazaron ayer con atacar intereses norteamericanos y de otros países occidentales. Se informó que todos los vuelos señalados para partir estaban totalmente ocupados, mientras que en el aeropuerto los hombres embarcaban por vía aérea a sus esposas e hijos. Temprano habíamos informado que Taiwán, uno de los grandes propietarios mundiales de reservas monetarias, había retirado unos 35.000 millones de dólares de los bancos estadounidenses y los había transferido a cuentas en Europa, Japón y Australia. Se informaba que la retirada de este gran volumen de dinero se debía a la preocupación de Taiwán ante las posibles repercusiones de la crisis del Golfo Pérsico sobre la economía estadounidense, que había comenzado un periodo de recesión. Todas las tiendas están cerradas excepto las de artículos alimenticios, muy concurridas por los habitantes que acaparan provisiones, a pesar de que los precios han subido en torno a un 10%, dice esta información procedente de Diyarbakir, en Turquía. 23:42 minutos, hora oficial para el Ecuador continental. 23:42 minutos. Estamos entregándoles este servicio noticioso especial con motivo de los hechos que están ocurriendo o están por ocurrir en el Golfo Pérsico. Una información de Nicosia señala que Irán no participará en una eventual guerra en el Golfo a favor de alguna de las dos partes implicadas en el conflicto. Según dijo a los embajadores acreditados en Teherán, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Maoud Bahechi, informaron emisoras captadas en Nicosia. Bahechi agregó que Irán cerrará sus fronteras a todos los países participantes en caso de que se produzca una confrontación bélica. El viceministro desmentía así al diario iraní Kayan al-Arabi, que ayer afirmaba que muchos estados musulmanes, incluido Irán, abandonarían su neutralidad en caso de guerra en el Golfo. De Bogotá se informaba que el gobierno de Colombia aumentaría las importaciones de gasolina para afrontar una posible escasez por la crisis del Golfo Pérsico, pero no prevé el desabastecimiento nacional de combustible en caso de un conflicto bélico, dijo el ministro colombiano de Minas, Luis Fernando Vergara. Vergara indicó que el aumento de importaciones tiene como objeto contar con una cantidad importante de reservas de combustible
que impidan que se produzcan situaciones de escasez a raíz de una eventual guerra en la región arábica, pero calificó como alarmistas los vaticinios sobre un posible desabastecimiento. México también había tomado sus medidas. Personal de servicio de los servicios migratorios reforzaron la vigilancia en los aeropuertos internacionales para controlar la entrada de ciudadanos provenientes de Oriente Próximo, informó una fuente gubernamental que prefirió el anonimato, dice EFE. La fuente añadió que dicha medida se adoptó para evitar que ingresen en México personas procedentes de algún país árabe, simpatizantes de Irak, y cometan algún atentado. El presidente israelí Chaim Herzog afirmó que cuando se cumpla el ultimátum de las Naciones Unidas para que Irak se retire de Kuwait, Israel enfrentará una vez más a su destino, pero recalcó que está seguro de que saldrá de esta crisis como de otras, y en este caso más reforzado. En un mensaje a toda la nación transmitido por las emisoras de radio israelíes, a primera hora de esta mañana, Herzog pidió a la población que continúe con su vida normal y que siga trabajando para construir, crear y absorber más emigrantes, fundamento de la nación israelí. La aparente tranquilidad fue la norma hoy en la mayoría de las ciudades de Israel, donde los colegios y los establecimientos continuaron abiertos como cualquier otro día. La sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebró hoy para tratar la crisis del Golfo Pérsico, era la última esperanza que quedaba para que no haya una guerra en esa región, declaró el presidente austríaco Kurt Waldheim al regresar anoche de su gira por Oriente Medio. El presidente austríaco dijo que desde Amán había mantenido una conversación telefónica de media hora con el ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Tarek Aziz, tras haber fracasado su intento de hablar con Saddam Hussein, porque este no domina suficientemente el inglés para que pudiera entenderse. El presidente del Parlamento iraquí, Saadi Mahdi Salem, reiteró este martes en Bagdad el deseo serio y sincero de Irak de conseguir una paz global en los países árabes. Esta paz global debe basarse en la iniciativa de paz presentada por el presidente iraquí el pasado 12 de agosto, explicaba Saleh a una delegación ecologista británica, dice la agencia de noticias iraquí INA. Según el presidente del Parlamento, esta iniciativa permitiría resolver todos los problemas pendientes en la zona y en especial el problema palestino. Saddam Hussein prometió una retirada de Kuwait a cambio de la convocatoria de una conferencia internacional sobre Oriente Medio en la que abordasen todos los problemas de la región, incluido el libanés y el palestino. El presidente de Estados Unidos, George Bush, afirmó a última hora de lunes la resolución por la que el Congreso autorizó el uso de la fuerza contra Irak, convencido, según sus propias palabras, de que esta es la mejor esperanza para la paz. Bush, tras firmar el documento, dijo que la decisión del Congreso demuestra con claridad que la coalición internacional contra Irak está seriamente dispuesta a utilizar la fuerza contra Saddam Hussein si se ignora el plazo impuesto por las Naciones Unidas, que expira a las 24 horas del martes 15 de enero, 5 horas GMT del miércoles, 8 horas de Irak. 23:50 exactamente. Desde Ginebra, una información señala que la Oficina de las Naciones Unidas para la Asistencia en caso de catástrofe, UNDRO, ha pedido a los gobiernos que procuren medios de transporte para enviar material de ayuda al Golfo de acuerdo con el plan de acción humanitaria previsto por dicho organismo en caso de guerra. Según Mohamed Esafi, representante de UNDRO, organismo que coordina la asistencia de las agencias de Naciones Unidas a la región del Golfo, el transporte de asistencia humanitaria será muy difícil en vuelos comerciales en caso de que estalle un conflicto bélico. Indicó que el plan de emergencia elaborado por UNDRO prevé el envío de medicamentos, alimentos y material de primeros auxilios a la región, por lo que es preciso disponer de los medios para que la ayuda llegue a su destino en aviones gubernamentales. 3 minutos desde que expiró el plazo que las Naciones Unidas otorgó a Irak para retirarse de Kuwait. Y tenemos que señalar que en Bagdad, ya a esta hora, 8 de la mañana, con 23 minutos en Bagdad,
La gente continúa dispuesta a sacrificar su vida por Saddam Hussein. Inspirado un poco por lo carismático de este líder y otro poco por el islamismo, una religión que se profesa mayoritariamente en los pueblos del Golfo Pérsico. El principio fundamental es la creencia de que existe un Dios único, Alá, a quien hay que conocer, amar y comportarse según sus leyes. Ahora, todo musulmán o seguidor de Alá debe orar 5 veces al día con el fin de inspirar una moralidad superior en el creyente y purificarle el corazón. Se debe ayunar en el mes de Ramadán, o 9º mes del calendario lunar islámico, para lograr en el hombre el amor, la sinceridad, la devoción y cultivarle una conciencia pura y firme. Todo musulmán deberá también distribuir anualmente el 2,5% de su ingreso entre los pobres y las comunidades más necesitadas. Además, aunque sea una vez en la vida, los musulmanes deben peregrinar hasta la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita, obligación que corre solo para los que tengan los medios económicos. Ahora, un elemento importante en el islamismo es el yihad, lo que estábamos conversando de la Guerra Santa, lo que ha invocado Saddam Hussein para enfrentarse con Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Sin embargo, en relación a esto, el presidente de la Unión Musulmana de Chile explica que en este caso no hay guerra santa y que Alá no está con Hussein. No hay guerra santa. La guerra santa se hace contra los pueblos ateos, contra los pueblos que no creen en nada. El mundo cristiano es monoteísta, cree en Dios. Los judíos son monoteístas, creen en Dios. Los que no creen en Dios son los comunistas, pero nosotros no estamos en una guerra con los comunistas. Ahora, se declara la guerra santa cuando el mundo musulmán está por ser agredido por otras potencias que quieren ocuparlo para robarle su riqueza, sus fuentes de progreso y desarrollo. Puede ser, llamarían a una guerra santa, pero en este momento no se justifica y no puede haber una guerra santa. Miles de personas atestan las calles de Los Ángeles y a través de California para expresar su respaldo a las tropas estadounidenses ahora en el Golfo Pérsico. Sin embargo, una encuesta revela que 8 de cada 10 hispanos, en caso de ser llamado, no iría a la guerra. ¿Y tú como hispano, más que nada inmigrante a este país, si te llamaran a la guerra, irías? No, definitivamente no iría. ¿Por qué razón ahora vives acá en los Estados Unidos, no? Ya, pero solamente estoy a nivel de aprendizaje de la cultura. Estoy yendo a la escuela, estoy teniendo una actitud de aprendizaje únicamente. Los hispanos expresan su temor y repudio a este posible conflicto bélico con la experiencia anterior del conflicto de paz de Vietnam. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, señor George Bush, ha señalado que Saddam Hussein no le deja otra alternativa. The best way is to make Saddam Hussein understand that we have the will to do what the Congress, I think, is now suggested. Tenemos el deseo y el poder de hacer lo que el Congreso ha señalado con su votación, indicó el presidente de los Estados Unidos. Para la Primera de Chile, Portales, Miguel Ángel Morales, corresponsal internacional. El gobierno deberá adoptar precauciones en cuanto al abastecimiento, el precio y el consumo de energía en caso de estallar la guerra en el Golfo Pérsico. Así lo expresó el ministro de Planificación y Coordinación, Sergio Molina, quien agregó que ya se ha iniciado una campaña respecto del consumo de energía. Y después, lo relativo a los consumos. La verdad es que ahí, por el momento, se ha iniciado una campaña para que la población en general tome conciencia de que la situación del consumo de energía hay que ser extremadamente cauteloso y reducir los consumos de energía, particularmente los combustibles, ya que nosotros estamos empeñados en que en lo posible voluntariamente se vayan produciendo restricciones y a medida que avance el tiempo y dependiendo de las condiciones de la situación internacional se van a conocer medidas en relación al consumo de combustibles en el país. Naciones Unidas, a última hora, dio un nuevo plazo de 2 días a Irak para que se retire de Kuwait antes del inicio de las acciones en el Golfo Pérsico. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores nos informa el móvil 012 con el periodista Antonio Cofré. Adelante, Antonio. La Organización de las Naciones Unidas dio un plazo estimado de 2 días a Irak
antes de atacar sus territorios en caso de que no abandone Kuwait. Según informó el canciller Enrique Silva Sima, esta determinación se tomó luego que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución de encargar al secretario general Javier Pérez de Cuéllar que haga un último llamado directo a Saddam Hussein, lo que hizo anoche a última hora. Este llamado consiste en exigir a Irak que abandone Kuwait, pero sobre la base de la garantía que no habrá ataques por parte de las fuerzas multinacionales, y también se establece en ese llamado el compromiso de luchar intensamente para tratar por parte de las Naciones Unidas todas las materias relativas tanto a la situación del Golfo Pérsico como la resolución sobre el problema palestino. El ministro Enrique Silva Sima dijo que de este llamado puede surgir la esperanza en cuanto a que hoy o mañana pudiera haber un pronunciamiento para la solución pacífica del conflicto. Sebastián Correa hace presente a su familia el deseo de ser devuelto a Estados Unidos y seguir estudiando en la universidad como tenía planificado antes de ser enviado a la zona de conflicto. El presidente de la Federación de Estudiantes de Chile dijo que entregan esta carta al mandatario con el objeto de que las autoridades que correspondan hagan las gestiones internacionales tendientes a manifestar el repudio de los jóvenes chilenos al enfrentamiento bélico. Una materia en la que los iraquíes tienen experiencia desde la llamada Guerra de las Ciudades del conflicto con Irán entre los años 80 y 88. Sin embargo, se dio la sorpresa de los norteamericanos y se ha producido este primer ataque sobre Bagdad. Continuaremos nosotros a la espera de las informaciones que entreguen los teletipos de agricultura, la central de audio internacional, la onda corta y los informes que nos entreguen las emisoras norteamericanas para poder dar a conocer a nuestros auditores a lo largo de las próximas horas toda la información concerniente al inicio de esta guerra en el Golfo Pérsico. Ya sabemos cómo se ha iniciado, ya hemos tomado conocimiento de este ataque aéreo norteamericano sobre Bagdad. Ninguno de nosotros sabe cómo continuará y menos aún sabemos cómo culminará. Nosotros en cualquier instante estaremos ya en los estudios centrales de la Radio Agricultura para sumarnos al trabajo que se ha iniciado a partir de algunos minutos para mantener informados a nuestros auditores. Hasta cualquier instante entonces, Danilo Torres, hasta cualquier instante con la información de último segundo. Adelante ustedes en los estudios. Ahí estaba la información de último minuto, vía Entel, con Radio Agricultura de Santiago. Sí, esperaba, se ha desatado la guerra en el Golfo Pérsico, por lo cual hemos interrumpido un breve momento el discurso de su excelencia el presidente de la República. Comenzamos a alertar respecto del comienzo de las hostilidades en el Medio Oriente, cuando se informó que bombarderos de la fuerza multinacional comenzaron a realizar ataques sobre Bagdad. En un comienzo, las primeras informaciones que ratificaron aquello venían desde Chipre, desde Nicosia, donde se señalaba que disparos de artillería antiaérea y fuertes explosiones se escuchaban en la madrugada en la capital de Irak. Así lo estaban anunciando las transmisiones captadas en Nicosia, Chipre. Y el centro de comunicaciones también, la refinería de petróleo que vimos destruida más temprano desde nuestra ventana, la ventana de nuestro hotel, también está en la lista de blancos impactados, así como una planta química al norte de nuestra posición. Hemos estado en las calles de Bagdad y es interesante ver que el tránsito sigue fluyendo. Aunque han habido ataques durante el día, están en las afueras de la ciudad y la población está acostumbrada no a bombardeos de esta dimensión, pero al hecho de la guerra y de cohetes iraníes que le caen encima. La gente está en la calle.